habíamos estado hablando de el movimiento armónico simple y yo les había dicho que habíamos dicho varias cosas. Primero, habíamos llegado a que era el movimiento típico dado por esta ecuación, por la Profe, ecuación... está compartiendo No, pantalla. no estoy compartiendo. Gracias, Seba. Ahora sí. Habíamos llegado a que esta ecuación en que masa por aceleración era igual a menos una constante por la posición, era una ecuación diferencial, ¿cierto? Habíamos hablado de eso, que uno la escribía típicamente, la ordenaba un poquito, la ordenaba otro poco más, y uno llegaba a una ecuación como esta, en que x dos puntos más una constante por x era igual a cero. Ya esa constante, k partido por m, la llamábamos la frecuencia angular al cuadrado, y notábamos que las soluciones de esta ecuación, x de t, es decir, cómo se movía este resorte en el tiempo, era a coseno de omega t más b seno de omega t, senos y cosenos, con estas constantes determinadas de alguna forma por las condiciones iniciales del movimiento. Esto no lo terminamos de ver, ¿ya? Ahora lo voy a retomar un poco, porque quiero mostrarles que eh, esto que parece tan raro, ¿cierto? Que viene de una ecuación. ¿Qué es la ecuación? Es la ecuación del movimiento de una partícula sujeta a una fuerza solamente, una fuerza en particular, que es la fuerza de un resorte. Así que igual es un movimiento físicamente bien plausible de aparecer en la naturaleza y en otros contextos. Entonces, este movimiento tiene un nombre bien, bien importante y bien conocido. Se llama el movimiento armónico simple. ¿Ya? Y bueno, y yo les dije que aparecía en la naturaleza, les dibujé estas nubes, ¿cierto? Que eran como callecitas de nubes, en donde en la atmósfera, bajo ciertas condiciones, uno tiene unas oscilaciones que son armónicas y aparecen estas oscilaciones. Pero de hecho, ustedes han visto en otros contextos, ya conocen el movimiento armónico simple, de hecho, porque el movimiento armónico simple aparece en el contexto de un movimiento físico que es uno de los típicos que nosotros ya habíamos visto y que es el movimiento circular uniforme. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Cuando uno tiene el movimiento circular uniforme, uno tiene esto de acá, ¿cierto? Que hay una partícula que se está moviendo en una circunferencia con velocidad constante, ¿cierto? Y lo que nosotros decíamos era que una manera de expresar este movimiento era decir que la partícula está ubicada en una cierta posición y que este es el vector posición. Entonces el vector posición r indica el movimiento de la partícula y aquí hay un cierto ángulo, ¿cierto? Un ángulo θ, y esta partícula se mueve con una cierta velocidad angular constante omega. ¿De acuerdo? Este es nuestro movimiento circular uniforme. ¿Qué tiene que ver este movimiento circular uniforme con el movimiento armónico simple? Dirán ustedes. Bueno, lo que sucede es que en el caso de un resorte, en el caso de un resorte, tenemos el resorte, ¿cierto? Y quizás aquí está el largo natural, o decimos que el largo natural es cero. Por ejemplo, uno podría tener un resorte cuyo largo natural sea cero. ¿Ya? Para estos casos, para estos efectos sirve. Y nosotros sabemos que entonces el movimiento del resorte, si es que yo lo estiro en un largo d, o mejor, para que todo sea consistente, estirémoslo en un largo r. Si yo lo estiro en un largo r, el resorte se va a mover desde r hasta menos r. ¿Sí? De r, de más r,
hasta menos r. Y va a oscilar en torno a el punto de longitud natural 0. Ya en este caso el resorte tiene longitud natural 0, así que este podría ser x igual a 0, ¿sí? Y aquí van a haber x positivos y x negativos, y va a oscilar así. Ahora, ¿qué sucede si en el movimiento circular uniforme ustedes son un observador que está mirando el movimiento de la partícula como desde un ladito del disco que está girando? Ustedes se ponen así y miran a la partícula moverse en un movimiento circular uniforme, pero de lado. No en el plano, que en el plano ustedes van a ver un círculo, pero si la miran de lado, ¿qué es lo que van a ver? Lo que van a ver es que la partícula va a subir hasta R y va a bajar hasta menos R. Y van a ver la partícula haciendo esto, que es el mismo movimiento o un movimiento similar al movimiento del resorte. Entonces la pregunta es, ¿qué tan similar es? Bueno, fíjense en lo siguiente. Si R es la posición de la partícula, nosotros sabemos que el vector R se puede descomponer en una posición R coseno de teta, según I, más R seno de teta, según J. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? El ángulo teta, en función del tiempo, es simplemente omega t, ¿sí? Porque la velocidad angular es constante, así que el ángulo teta varía de acuerdo a la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Si yo quiero saber dónde está el ángulo en un cierto tiempo, simplemente multiplico omega por t. Si es que yo conozco ese tiempo, el ángulo teta está dado por la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Así que en el tiempo 0, en este caso el ángulo es teta 0, estaría aquí, y en un tiempo, en algún tiempo particular va a volver a estar acá. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la partícula vuelva a estar en teta igual a 0? Bueno, si yo defino que el ángulo teta cuando da una vuelta completa es 2pi, entonces ese tiempo especial es igual a 2pi partido por omega. Y a ese tiempo especial le pongo un nombre especial en el movimiento circular uniforme, esto movimiento circular uniforme, ¿cierto? A eso le llamo el periodo de la rotación del movimiento circular uniforme. Porque es el tiempo que se demoró la partícula en dar una vuelta completa. ¿De acuerdo? Ok, volvamos entonces a la posición de la partícula. R es eso, ¿cierto? Pero entonces R también es R coseno de omega t, según I, más R seno de omega t, según J. Sospechoso, ¿cierto? Porque cuando nosotros dijimos cuál era la solución de la ecuación del oscilador armónico, dijimos que la solución era en general funciones seno y coseno, con una amplitud A, con una constante, y con una cierta frecuencia angular, omega t. O, perdón, una frecuencia angular tal que el argumento de la función coseno era omega t. Esas eran las soluciones, y en este caso omega era igual a la raíz de k partido por m. Pero también dijimos que este movimiento era periódico, ¿cierto? Porque es una oscilación. Cuando se vuelve a repetir la oscilación, luego de un periodo que es igual a 2pi partido por omega. Fíjense entonces en las analogías. En el movimiento armónico simple existe una frecuencia angular con unidades de 1 sobre segundo, que es análoga a la velocidad angular, que también tiene unidades de 1 sobre segundo, y existe un periodo igual a 2pi partido por omega, que es análogo al periodo de la rotación del movimiento circular uniforme.
Las funciones se ven iguales. ¿Hasta dónde llega esta analogía? Y entonces aquí necesito que ustedes me digan, pero qué bien, ¿cuál es la fuerza que yo requiero para tener este movimiento circular uniforme funcionando? Si yo ¿La fuera... centrífuga? Sí, sí, perdón. Maite, ¿La fuerza centrífuga, profe? sí, exacto. Entonces, ya sea que yo, por ejemplo, amarro un cordelito, ¿cierto? Si yo amarro un cordelito y doy vuelta en movimiento circular uniforme, necesariamente la tensión va a ir hacia acá, ¿cierto? Y por otro lado, perdón, esto tiene que quedar bien porque esa tensión va a necesariamente tener que equilibrar a la fuerza, a la aceleración centrípeta, ¿cierto? La tensión de la cuerda, la tensión de la cuerda, que la podemos llamar T, tiene que equilibrar, por otro lado, a la aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta en este movimiento circular uniforme? Masa por aceleración, pero la aceleración aquí sería velocidad angular al cuadrado por r. Velocidad al cuadrado por r, ¿cierto? Partido por r. Entonces, O eso. claro, la aceleración centrípeta es v cuadrado partido por el radio, ¿sí? Y la masa por la aceleración centrípeta sería la fuerza centrípeta, que tiene que estar equilibrada con esta tensión. La fuerza centrípeta no es realmente una fuerza, sino que es una aceleración. La idea es que masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerza, y lo que uno tiene acá es que la única fuerza que está actuando sobre la partícula es la tensión y que tiene que estar apuntando hacia el centro, ¿sí? Eso es lo que uno hace cuando uno da vuelta una masa amarrada a un hilo. Uno siente que la masa le está tirando a uno, ¿ya? Y esa fuerza es la que uno está haciendo contra la masa. Así que lo que uno escribe acá es que masa por aceleración centrípeta tiene que ser igual a la tensión. Así que la tensión es igual a esa cantidad. Obviamente, la tensión es la única fuerza real que está ejerciendo una fuerza sobre la partícula, y por lo tanto la podemos escribir de otra forma. Si nosotros tuviéramos un vectorcillo unitario acá, ¿ya? Que apuntara así, un vectorcillo unitario R, y nosotros conservamos nuestros vectores de antes, nuestro vector J y nuestro vector I, y yo les digo que ese ángulo de ahí es el ángulo θ. Entonces, por construcción de la figura, ese de ahí es el ángulo θ, ¿cierto? Si es que ese es el ángulo θ, entonces ese también es el ángulo θ, el ángulo que forma la tensión. La tensión, si yo la pongo ahí, va a ser así. Así que el ángulo que forma la tensión con la horizontal es el ángulo θ. Por lo tanto, la tensión como vector de este movimiento circular uniforme, solo cuando el movimiento sea circular uniforme, la tensión va a tener esta forma, va a ser igual a mv cuadrado partido por r según r unitario, ¿sí? Porque el vector r unitario lo hicimos apuntar en la dirección en donde va la tensión. Ahora, podemos escribir r unitario en función de los vectores i y j. Can Sí, we or can we not? R unitario. con el coseno, R unitario. el seno. R unitario, claro. R unitario es igual a qué cosa? Quizás sale A la más fácil tensión. así, ¿cierto? No, 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 no.
R unitario no es igual a la tensión. La tensión Ah. apunta según R unitario, pero tiene sea, sí, pero otro módulo. por el coseno. Faltó decir. Ya, entonces, R coseno teta es igual a menos I. ¿Les parece eso? Y R por el seno de teta es igual a menos J. ¿Sí o no? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Y por qué el signo negativo? Porque definimos J para arriba y I hacia la derecha, pero R apunta hacia abajo y hacia la izquierda. Así Ah, que ya. la proyección de ese vector necesariamente va para el otro lado. Ok, entonces, si nosotros fuéramos ahora a descomponer la tensión en las componentes según I y J, lo que uno encontraría es lo siguiente, que la masa por la aceleración en X tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas según I, ¿cierto? Y la sumatoria de fuerzas según I va a ser igual a menos mv cuadrado partido por R por el coseno de teta. Y si uno fuera a escribir una ecuación ahora en I, uno tendría que escribir m por I dos puntos es igual a menos mv cuadrado partido por R por el seno de teta. De acuerdo con que estas son las ecuaciones de movimiento de la partícula en cada componente, ¿están de acuerdo con eso o no? Sí. Sí, porque si la única fuerza que tenemos es la tensión, necesariamente la masa por aceleración en X tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas según X, que es simplemente la proyección de la tensión sobre el eje X, y la masa por la aceleración en Y tiene que ser igual a la fuerza según Y, que es la proyección sobre Y. Ya, ahora, ¿habrá una manera más inteligente de escribir esto? Un poquito, porque en el movimiento circular uniforme, es verdad también que el módulo de la velocidad es igual a omega por r, la velocidad angular por el radio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, si estamos de acuerdo con eso, reemplacemos omega por r en las ecuaciones de acá. Si hacemos eso, nos queda m por x dos puntos es igual a menos m por omega por r al cuadrado partido por r por el coseno de teta, y acá nos queda m por i dos puntos es igual a menos m por omega r al cuadrado partido por r por el seno de teta. Fíjense que aquí nos va a quedar, de nuevo, acá nos va a quedar m por x dos puntos es igual a menos m por omega cuadrado por r cuadrado por coseno de teta partido por r, y acá nos va a quedar m por i dos puntos es igual a menos m por omega cuadrado por r cuadrado por el seno de teta partido por r. Podemos simplificar los r, simplificamos un r ahí, y nos va a quedar m por x dos puntos es igual a menos m por omega cuadrado por r coseno teta. Y m por i dos puntos es igual a menos m por omega cuadrado por r seno teta. Pero fíjense que r coseno teta es la posición en x de la partícula y r seno teta es la posición en y de la partícula en el movimiento circular uniforme. Así que estas ecuaciones son m
por x dos puntos es igual a menos m por omega cuadrado por x, y m por y dos puntos es igual a menos m por omega cuadrado por y. ¿De dónde? X dos puntos más omega cuadrado por x es igual a 0, e y dos puntos más omega cuadrado por y es igual a 0. ¿Qué encontramos? Díganme ustedes. Profe, estoy muy perdido. ¿Quién dijo algo? Yo, profe, no entendí. Estoy perdido. Ah, es que no vi quién me está hablando. Identifíquese, por favor. Cristóbal. Cristóbal, ¿sí? ¿Tú no entendiste o no? Sí, yo no entendí. ¿Me escucha? Sí, sí, Cristóbal. ¿Tienes cámara o no tienes cámara? Sí tengo, pero estoy con pijama, así que, profe, no. Ya, bueno, ya. Ya, pero necesito tu atención, Cristóbal, ¿ya? Necesito que te quedes con el micrófono abierto. Lo que estamos haciendo es que dijimos, ok, se ve como que fuera medio análogo el movimiento armónico simple que habíamos encontrado, que era esta ecuación de movimiento para el resorte, ya en que decíamos que la masa por la aceleración del resorte en una dimensión era proporcional a menos el desplazamiento del resorte. ¿Sí? Y yo les dije así como que, les dije nomás, bueno, esta es una ecuación diferencial de segundo orden y estas son sus soluciones. Esta es la solución del oscilador armónico. ¿Ya? Son senos y cosenos. No les expliqué por qué. Les dije, en la clase pasada les dije, lo que sí se puede hacer, sin saber resolver la ecuación, es pescar esta solución, meterla en la ecuación y darse cuenta que es una solución de la ecuación. Porque uno puede derivar dos veces el coseno, le va a salir dos veces el omega para afuera y va a dar que justo se satisface con esa ecuación del oscilador armónico. ¿Ya? Entonces, dejamos eso ahí y les digo yo, ustedes conocen el movimiento armónico simple ya. ¿Por qué? Porque es parte del movimiento circular uniforme. Y les hago ver que se parece bastante el movimiento de una partícula mirada de lado o también mirada de abajo, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas o mirada de arriba, ¿cierto? Uno ve lo mismo, uno ve una partícula moviéndose hasta un cierto radio y después bajando a un radio negativo y subiendo de nuevo y bajando de nuevo y subiendo de nuevo todo el rato. Y nosotros ya sabemos cuánto vale esa solución. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que R, vector, ¿cierto? En el movimiento circular uniforme, es x según y más y según j con x igual a r coseno de omega t y y igual a r seno de omega t. O sea, en cada coordenada el movimiento de I y de J es sinusoidal. En cada coordenada tenemos un movimiento sinusoidal que termina por ser circular uniforme cuando uno lo mira desde el plano. ¿Estamos bien hasta ahí, Cristóbal, o no? Sí, perfecto. O sea, sería como lo mismo que el armónico ese, pero y con la constante A igual B igual R. Exacto. Entonces, pasamos de esto, de una cuestión puramente cinemática nomás, de darnos cuenta que el movimiento es parecido, pero ahora yo les quiero mostrar que es igual. No que es parecido, es igual. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo es que estamos diciendo, bueno, para que haya un movimiento circular uniforme, necesariamente tenemos que someter a la partícula a una fuerza específica y determinada. Y no sirve cualquier fuerza, solo sirve una fuerza. La fuerza tiene que ser igual a m por b cuadrado partido por r, apuntando hacia el centro. ¿Por qué tiene que ser esa? Ya, ¿por qué? Ah, eso, Cristóbal. Bueno, ¿por qué esta fuerza y solo esta fuerza funciona? Porque en el movimiento circular uniforme, la partícula, cuando se mueve
a lo largo de la circunferencia cambia su velocidad constantemente, no su magnitud, ¿cierto? Porque la magnitud de la velocidad no cambia, siempre es v, pero lo que sucede es que cambia la dirección. Entonces, yo tengo esa dirección del movimiento acá y tengo esta dirección del movimiento acá. Si yo traslado ese vector velocidad aquí, yo veo que lo puedo poner ahí y el cambio de la velocidad apunta hacia adentro de la circunferencia, hacia el centro. Ese cambio de velocidad, perdón, el cambio de velocidad apunta hacia afuera, ¿ya? La aceleración es centrífuga y para yo compensar, perdón, Ah, pero profe, eso no es o sea, ahora caché, porque la fuerza es la fuerza ejercida por la aceleración centrípeta, y como la aceleración centrípeta es v cuadrado partido r, si lo multiplico por la masa me da la fuerza que ejerce la aceleración centrípeta. ya, pero ahí Cristóbal, aclaremos una cosa. La fuerza no la ejerce la aceleración centrípeta. La fuerza es la tensión. Pero ¿Ya? aquí lo que está detrás de esto es que F tiene que ser igual a m por a, ¿ya? Sí. Y lo que sucede es que a es igual a menos mv cuadrado partido por r según r para este movimiento. Para que este movimiento sea posible, es decir, para yo tener un movimiento con velocidad constante y que esté rotando en círculo, la única posibilidad que yo tengo es que la aceleración sea igual a menos mv cuadrado partido por r según r unitario. ¿Sí? Porque Perfecto. esta es la aceleración que permite este movimiento. Entonces, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, necesariamente, perdón, aquí hay una m de más, ¿cierto? La aceleración es menos v cuadrado partido por r según r unitario. La única fuerza que entonces logra equilibrar esa aceleración es una fuerza que sea exactamente igual a menos m por v cuadrado partido por r según r unitario. Y de ahí entonces es que dedujimos que si es que uno tiene amarrado esto con un hilo, la tensión del hilo tiene que ser igual a menos mv cuadrado partido por r según r en todo momento. Es una fuerza constante, pero que siempre apunta hacia el centro. ¿Estamos bien hasta ahí, Cristóbal, o no? Sí, ahí me quedó claro lo que me había perdido. Claro, y el menos es porque va hacia adentro. Va hacia adentro, ya. Y entonces lo único que hacemos acá es que ahora, ya que sabemos esto, sabemos que la fuerza es esa. Entonces, ahora nos cambiamos de sistema de coordenadas y decimos, vamos a escribir la ecuación según I unitario y según J unitario. Según I unitario, la masa por la aceleración tiene que ser igual a la componente X de la tensión. Porque no le queda otra, es una pura fuerza. Así que, si yo proyecto la tensión ahora sobre el eje X, me va a quedar esto. Si yo proyecto la tensión sobre el eje J, me va a quedar esto. Y lo que viene acá son puras simplificaciones nomás. Pero fíjense lo que encontramos acá al final. Lo que encontramos acá al final es que para cada coordenada se satisface una ecuación de movimiento armónico simple para cada coordenada con frecuencia angular omega cuadrado igual a la velocidad angular omega grande cuadrado. Es decir, el movimiento circular uniforme es la superposición de dos movimientos armónicos simples con frecuencia angular igual a la velocidad angular del movimiento. Ya. Claro, entonces la descomposición de los ejes fue porque antes era en R tongo, que era el radio de la circunferencia, como que iba cambiando. Y lo descompuso en los ejes Exacto. X y Y. Ya, y por Exacto. eso les quedó con seno y coseno. Y después el Y la despeje, lo que viene bueno, después. lo que pasó acá es que en vez de ocupar V, ocupamos omega por R, ¿cierto? Ah, ya, ya. Entonces nos quedó un omega cuadrado por R cuadrado dividido por R, se nos van las R,
Y aquí viene lo curioso, porque en la ecuación de movimiento nos queda que para cada componente la masa por la aceleración es proporcional a menos el desplazamiento en x. ¿Sí? Y acá la masa por la aceleración es proporcional a menos el desplazamiento en y, que es la misma ley de Hooke, solo que aquí no tenemos un resorte, ¿cierto? Sino que tenemos una partícula dando vuelta nomás, en movimiento circular uniforme. Entonces, por último, ya para terminar con la explicación, da lo mismo como uno haga, el círculo siempre queda bien aquí. Para terminar con la explicación, ustedes se fijan que la tensión de la partícula siempre va así. Perdón. Siempre va hacia el centro. ¿Sí? Y si yo descompongo la tensión, ya vimos que la descomposición de la tensión nos va a dar algo que es proporcional a la posición en x y en y. Entonces, si la partícula, fíjense que si la partícula está ahí, su posición en x va a ser esta que está acá, ese va a ser x, y y va a ser la proyección sobre el eje y. Pero la misma fuerza también se va a proyectar sobre los ejes, y entonces va a haber una componente así, que es proporcional a x, que es menos m por omega cuadrado por x, y esta componente en y es proporcional a y, menos m omega cuadrado y. Eso no se lee nada porque estoy haciendo demasiado chicas las letras, pero ustedes me siguen. Menos m omega cuadrado y. ¿Ya? Y lo que sucede es que para que el movimiento circular uniforme sea realmente circular uniforme, entonces en cada componente la aceleración es proporcional a menos el desplazamiento, que es lo mismo que la ley de Hooke. Y entonces no hay que extrañarse que las soluciones ahora al movimiento para todo tiempo, que eso sí que ya lo conocemos, porque obviamente para nosotros esto es lo primero. Es súper fácil ver que la posición en x en el tiempo es simplemente r coseno de omega t, y la posición en y para todo tiempo es r seno de omega t. Y no necesitamos resolver la ecuación diferencial para saber que esas son las soluciones. Porque a diferencia del problema del resorte, aquí sabemos la solución y llegamos a las ecuaciones. ¿Sí? En cambio, en el resorte tenemos la ecuación, pero no sabemos las soluciones. ¿Ya? Entonces, esto es bien profundo, ¿ya? Y no espero que tampoco que lo miren a huevo, porque es una, como dicen los gringos, un insight bien profundo, en el sentido que el movimiento circular uniforme es la composición de estos dos movimientos armónicos simples, uno en el eje X y otro en el eje Y. Si yo les explico esto antes de explicarles movimiento armónico simple, nadie va a entender nada ni va a entender el propósito, y por eso que dejamos esta explicación para después, ¿sí? Pero yo espero que esta explicación ahora entonces ilumina un poco mejor la explicación del movimiento circular uniforme también, ¿sí? Porque entonces ahora queda más claro también el movimiento circular uniforme, aparte de que ustedes aprendan entonces las características de este movimiento armónico simple. Y bueno, para resumir entonces, podemos hacer una tablita y decir movimiento circular uniforme, movimiento armónico simple, ¿ya? Profe, Movimiento circular uniforme, tenemos dos ecuaciones, al tiro, tenemos dos ecuaciones que son así, una así y la otra así. Son dos ecuaciones que parecen movimiento circular, movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple tenemos una ecuación que es así, donde la frecuencia angular es raíz de k partido por m, y el periodo de la oscilación
es 2pi partido por la frecuencia angular. En este caso no hay frecuencia angular, lo que hay es la velocidad angular y el periodo es igualmente 2pi partido por omega. La solución acá es a coseno de omega t. Ya sea que uno la escribe así o la escribe así, pero también uno la puede escribir así. Coseno de omega t más phi, donde phi es un ángulo constante que se llama el desfase, y eso simplemente es otra manera de escribir esto. Estas dos son exactamente equivalentes, ¿ya? ¿Y por qué se ocupa el desfase? Porque puede ser que uno parte el movimiento no cuando el coseno es 0, sino que cuando el ángulo está ya en un cierto ángulo, ¿sí? Por ejemplo, esto ocurre cuando uno no suelta el resorte desde el reposo, sino que lo estira, pero además le pega así como una velocidad inicial al resorte. Ahí aparece un desfase. Y aquí también uno puede tener un desfase, porque aquí x de t podría ser, por ejemplo, a coseno de omega t más phi. Phi podría ser el ángulo inicial desde donde parte el movimiento en t igual a 0, y a es en realidad no es la amplitud acá, sino que más bien el radio de la circunferencia. Y por supuesto que la misma ecuación uno podría ocupar para I. R seno de omega t más phi. ¿Ya? Y si uno... Déjenme terminar nomás con la analogía entonces. Uno necesita mirar esto como del ladito, ¿cierto? Para ver la partícula haciendo esto. Si es que uno lo hace así. Si uno la mira por abajo, también uno va a ver a la partícula moviéndose así. Y aquí lo que tenemos es el resorte. Y lo que vemos es que el resorte se mueve entonces como un seno y coseno en torno a la posición de equilibrio. Ya. Ok. ¿Preguntas? La Profe, tensión, dale. ya gracias. La tensión la dejamos en X tongos, ¿cierto? Pero positiva, ¿o no? Porque hay una parte que la dejó negativa y eso como que me terminó confundiendo. A ver, ¿a dónde, Seba? No te caché. Más arriba, ¿Por más aquí? arriba, más arriba. Ahí, en un lado la tiene positiva y después la tiene negativa. Donde está Sí. encerrada está negativa y a la derecha está La tensión positiva. es negativa, sorry. Ahí va negativa. ¿Ya? El módulo de la tensión es positivo, pero la tensión es menos. ¡Ah! Ya, Pero, no, lo que pasa es que. No. Lo que pasa es que hicimos que el vector R unitario apuntara para allá. Ya, esa es la dificultad. Así que en realidad es positiva. ¿Sí? El vector R unitario apunta hacia allá, hacia el centro. ¿Sí? Así que en todas partes es positiva. Ahí también es positiva, y ahí también es positiva, y ahí también es positiva. Usualmente lo que uno hace es escribir R unitario así, ¿ya? Así que R unitario va en este caso para el otro lado. Ya, pero todo lo demás está bien porque sigue siendo verdad que la tensión m por x 2 puntos es menos, aquí es menos porque es el módulo de la tensión por el coseno de teta según menos i. ¿Ya? Así que ese es el error, pero todo lo demás está bien. La confusión es que depende de cómo uno se dé el R unitario. ¿Ya? En este caso, para hacer el ejercicio, nos dimos R unitario hacia allá, que es como al contrario de lo que uno se lo da usualmente. Así que voy a borrar ese R unitario ahí para que no produzca confusión. Gracias, Seba. Profe, en el anterior gráfico, en el de más abajo, ¿Por acá? sí, yo sé que no es posición versus tiempo, pero si ese gráfico de la última cosa que hizo fuera un gráfico de posición versus tiempo, una de sus componentes fuera un movimiento sincrónico y la otra podría ser cualquier cosa, como
Para el lineal. caso para el caso del resorte, Joaquín, dices tú. No, es que para explicar otros fenómenos, porque es como ese gráfico que hizo al final, no esa como que línea rara, ondulatoria, Esta. lo hizo para describir un movimiento de una dimensión, pero si pensando que es en realidad un movimiento de dos dimensiones, de X versus Y, Sí. una de esas componentes se movería sincrónicamente, como en las anteriores fórmulas, y otra se podría mover en cualquier otra, o sea, por ejemplo, con velocidad constante. O, Claro, claro. Los problemas se vuelven bien complicados, Joaquín, cuando uno toma resortes en dos dimensiones, ¿ya? Porque, de hecho, uno podría pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si uno, en vez de tener una cuerda, uno tiene un resorte y trata de hacerlo girar en movimiento circular uniforme? Ese sería un movimiento en dos dimensiones con resorte, y a ese movimiento circular uniforme del resorte pegado, uno podría tratar de estirar el resorte, por ejemplo, y ver cómo se mueve. Todo eso está completamente fuera de primer año de este curso, porque el movimiento rápidamente se vuelve súper difícil de explicar, ¿ya? Y de entender matemáticamente. Pero sí, por supuesto que podría ser que en una componente, en la componente X, el resorte se estuviera moviendo con un movimiento armónico simple, y en la componente Y el resorte estuviera haciendo otra cosa, por ejemplo. Sí. ya, gracias, profe. No sé quién más tiene alguna duda. Profe, Sí. ¿sabe que no entendí muy bien por qué en el movimiento armónico simple pasó de A coseno de omega t más B seno de omega t a solo A coseno de omega t más el desfase? Ya. Eso es pura matemática nomás, ¿ya? Cuando uno tiene... A ver. Tu pregunta, Matías, me ayuda a explicar una cosa que la habíamos dejado pendiente, y es la siguiente. Cuando yo le digo que el resorte, por ejemplo, parte estirado en una distancia d, y esa es la partida del movimiento, y yo les digo, va a partir estirado a una distancia d respecto del largo natural, y lo voy a soltar desde el reposo. ¿Cuál es la ecuación o cuál es la forma del movimiento para todo tiempo? Ya ustedes me van a decir, ok, yo no sé resolver ecuaciones diferenciales porque no me las han pasado, pero yo sé que el profe me dijo que la posición en todo tiempo dependía de dos constantes. Una es A coseno de omega t, y la otra es B seno de omega t. ¿Ya? Y lo que sucede es que del problema, de la información del problema, yo tengo información para saber cuánto valen las constantes A y B. Ya, estoy dando una vuelta larga para contestar tu pregunta, Matías. Bueno, entonces, ¿cuál es la información que tengo para resolver esas dos constantes? Bueno, que primero estiré el resorte en un largo D. ¿Qué significa eso? Ah, que X, la posición para el tiempo 0, es igual a D. Pero ¿qué pasa si yo reemplazo t igual a 0 en la solución general de la ecuación, que es la solución general que encontré? Si yo hago x igual a 0 en la solución general, me queda a coseno de 0 más b seno de 0. El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, y tengo que x en 0 es igual a a. Y por lo tanto, he encontrado el valor de la constante a. La constante a tiene que ser igual a d. ¿Sí o no? Matías no tiene idea por qué le estoy contando esto, porque no era su pregunta. ¿Cierto, Matías? O sea, pero por lo menos como que ahora, como que entiendo por qué en el desapareció B en el otro. Como que Ya. voy entendiendo. Pero ya, no, si todavía esta vuelta es larga, Matías, así que
Mantente aquí, mantente sintonizado. Ya, entonces, ¿tenemos más información del movimiento o no? Sí, tenemos más información. Tenemos otro dato. El resorte parte del reposo. Entonces sabemos otra cosa más. Sabemos que la velocidad inicial del resorte es 0. ¿Sí? Yo sé que ustedes odian esta anotación. Es la anotación de Newton, de Isaac Newton. Más respeto con odiar esa anotación. Esta es la anotación que quiere decir la velocidad en 0 es igual a 0. ¿Sí? Eso es todo. Ahora, de nuestra fórmula general, esta es la solución general para la posición, pero con un poco de cálculo uno sabe que la velocidad para todo tiempo es igual a menos omega a seno de omega t más omega b coseno de omega t. ¿Ya? Esa es la velocidad del resorte para todo tiempo. La solución general de la velocidad. Ahora, como yo sé que la velocidad inicial es igual a 0, entonces reemplazo la solución general de nuevo y me queda menos omega por a por seno de 0 más omega por b por el coseno de 0. ¿Ya? Y eso significa que esto es 0, ¿cierto? Pero coseno de 0 es 1, así que la velocidad en el tiempo 0 es igual a omega por b, y eso implica que b es igual a 0. Y entonces, ¿cuál es la solución del movimiento para todo tiempo? La solución del movimiento para todo tiempo de mi resorte es que x de t es igual a d por el coseno de omega t. Ahora, ¿qué tiene que ver con la pregunta del Matías? Todo tiene que ver, porque como yo les dije, esta es una forma de escribir la solución, pero otra forma de escribir la solución es escribirla así. La solución general es x de t igual a una constante que vamos a llamar de otra forma, c, por seno de omega t más phi, con un cierto desfase. Esta solución es equivalente a escribir esta otra cosa de acá. Se los voy a mostrar resolviendo nuevamente nuestro problema. Si nosotros tenemos esta solución, entonces, fíjense, yo de nuevo digo, x en 0 es igual a d, ¿cierto? Lo reemplazo acá y me queda que x en 0 es igual a c por el seno de 0 más phi, c por el seno de phi. Chuta. Entonces eso implica que c seno de phi es igual a d. ¿Ok? Y después, ¿cómo es la velocidad ahora escrita de esta forma? La velocidad escrita de esta forma resulta de derivar esta función o de tomar su límite cuando delta t tiende a 0 de seno de omega t más delta t menos seno de omega t dividido por delta t. Hago el límite cuando delta t tiende a 0. Ya, yo ya sé hacer esto, ¿cierto? Porque yo ya sé derivar. Esto es c por omega por el coseno de omega t más phi. ¿Ok? Como la velocidad en 0 es igual a 0, eso implica que c omega coseno de phi tiene que ser igual a 0. ¿Qué tiene que pasar para que el coseno de phi sea igual a 0? Pueden pasar dos cosas. Puede ser que c sea igual a 0, pero c no puede ser igual a 0, porque c seno de phi es igual a d. Y si c fuera igual a 0, entonces no podríamos satisfacer la condición inicial de la posición de la partícula. Entonces c no es 0, omega no es 0, la única posibilidad es que coseno de phi sea 0,
Y eso implica que phi es igual a pi medio. Y entonces tengo que la solución a mi problema es x de t igual a c seno phi es igual a d, ¿cierto? Pero como ya encontré phi, seno de phi es 1, así que c es igual a d, y puedo escribir la solución como d seno de omega t más pi medio. Ok, pero antes había encontrado que x de t era igual a d coseno de omega t. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque seno de omega t más pi medio es igual a coseno de omega t. Así que en realidad estas dos soluciones son iguales. Y lo que pasa, y ahora sí, Matías, sorry por la larga explicación de 8 minutos. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando yo tengo a coseno de omega t más b seno de omega t, y cuando tengo c seno de omega t más phi, yo puedo encontrar una relación entre c y phi que dependa de a y d. ¿Sí? Y entonces, no estoy completamente seguro de lo que voy a escribir, pero es algo así como que c es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado y phi es igual al arco tangente de a partido por b. Y cuando uno hace eso, ambas soluciones son exactamente iguales. ¿Ya? Esto de memoria mi memoria me falla, así que no estoy seguro si es así. No lo quiero hacer porque es pura álgebra, ¿ya? ¿Cómo se hace? Para dejarlo satisfechos a los que tengan esa curiosidad, uno hace coseno de alfa más beta de esta cosa, ¿sí? Entonces coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, y van a desaparecer algunos de estos cosenos, ¿ya? Del ángulo doble, y ahí uno va a poder identificar a y b en función de c y de phi. Entonces, me aproveché un poco de la pregunta de Matías para explicar esto, que no había explicado. Matías, ¿se entendió algo o no? Sí, sí, yo por lo menos ya entendí lo Ya. que quería explicar. Y entonces, bueno, lo que sucede es lo siguiente, que en una ecuación de segundo grado, y esto es una tontera que nunca, o sea, la van a volver a ver en algún momento, pero no muy luego, cuando uno tiene una ecuación diferencial de segundo orden, para que la solución de esa ecuación quede bien determinada, se necesitan dos condiciones iniciales, ¿ya? Y entonces una es la posición y otra es la velocidad. Y esas dos las tenemos en este caso. Ya, ahora, esa es la matemática del asunto. Pensemos un poco en la física. Es obvio que el movimiento del resorte depende de qué tanto yo lo estire. Si yo lo estiro en D, el resorte se va a mover desde D a menos D y va a estar haciendo todo el rato así. ¿Qué pasa si yo lo estiro ahora en 2D? Si yo lo estiro el doble. Esa es la misma ecuación, ¿cierto? Porque el resorte va a seguir satisfaciendo la misma ecuación diferencial. Pero ahora la condición inicial de la posición inicial del bloque va a ser distinta. Ahora va a estar al doble de estirado. Bueno, lo que va a pasar ahora es que la amplitud del movimiento, que es esta constante que va antes del coseno, va a ser el doble. Vamos a tener ahora el resorte moviéndose entre 2D y menos 2D. ¿Sí? De acuerdo. ¿Qué pasa ahora si yo estiro el resorte en una distancia D, pero además le pego un chirlito con velocidad V0?
Y no digo nada más hasta que alguien no tome el micrófono y me diga qué pasa ahí. ¿Habría un valor distinto de B? ¿Habría un valor distinto de qué cosa, Benjamín? ¿De B? De la constante B, dices tú. Ujú. O sea, es que cuando estamos obteniendo A, B se hace cero porque impusimos que la velocidad. Exacto. Porque la velocidad era cero. Y ahora Ujú. no, po. Entonces, ahora lo que va a pasar es que si es que lo Bueno, hiciéramos así como lo hicimos, omega por B va a ser igual a B0. Así que B va a ser igual a B0 partido por omega. Efectivamente, y entonces la posición del resorte para todo tiempo va a ser igual a D, D por el seno o por el coseno, como lo habíamos escrito. D por el coseno. D coseno de omega t más B0 partido por omega por el seno de omega t. Posición inicial, velocidad inicial. Y claro, lo que va a pasar físicamente, esto es matemáticamente, pero físicamente, ¿cuánto se va a estirar el resorte a lo máximo? mm, más que D. Más que D, Ujú. claramente. Más que D. ¿Por qué se va a estirar más que D? ¿Cuál sería una razón, pensando y volviendo a nuestras cavilaciones sobre trabajo y energía? Porque tiene tanto energía potencial elástica como energía cinética. Estupendo. Tiene energía cinética porque tiene un medio de m por v0 cuadrado y tiene energía potencial elástica porque tiene un medio de k por v al cuadrado. Así que la suma de las dos, ¿cierto? Va a ser la energía mecánica total ahora del sistema. De hecho, esto ¿qué nos permite? Nos permite adivinar cuál va a ser el estiramiento máximo. Porque nosotros sabemos ahora que si le pegamos un chirlito con velocidad v0, el estiramiento máximo del resorte posible va a ser aquel en que la energía potencial elástica del resorte sea igual a la suma de estas dos y la energía cinética sea cero. Porque, sí, porque justo cuando se quede detenido el resorte, lo más estirado posible, justo ahí va a parar. Y de ahí se va a devolver. Y entonces podríamos calcular eso. Podríamos calcular el estiramiento máximo. Entonces, estiramiento máximo cuando lo lanzamos o lo soltamos con V0 va a ser un medio de K por X max al cuadrado. Tiene que ser igual a la suma de estas dos cosas. ¿Sí? Y eso significa que X max al cuadrado va a ser igual a los medios se nos van a ir. Nos va a quedar m partido por k por v0 cuadrado más d cuadrado. Es decir, x max va a ser igual a la raíz de v0 cuadrado partido por omega cuadrado más d cuadrado. ¿Por qué omega?
cuadrado es K partido por M. Y noten de la solución que si uno hace x cuadrado de esto, si uno hace x al cuadrado de t, le queda a uno d cuadrado. No noten nada. No noten nada. Pero claro, tendría que derivar para hacer esto, pero se ve un poco evidente que ahora la amplitud máxima depende de la amplitud d y también depende de esta amplitud b0 partido por omega. ¿Ya? Y depende de esta manera bien simpática, que es como si estas fueran componentes del movimiento también. Ya, pero esto lo sabemos por trabajo y energía, ¿cierto? ¿Se entendió esto último o no? Le estamos dando más energía al sistema al final. Porque no solo lo estamos estirando, que es darle una cantidad de energía, en este caso le estamos dando un medio de K por D cuadrado, pero además le estamos dando energía cinética inicial y no tenemos fuerzas no conservativas, no hay roce, así que el sistema conserva su energía mecánica. Nosotros sabemos que con ese chirlito va a llegar hasta un cierto punto y lo pensamos físicamente, en ese punto la velocidad tiene que ser cero, porque va a llegar ahí, va a estirar y hasta ahí nomás va a llegar. Después se va a devolver. Cuando sea cero la velocidad, toda la energía mecánica tiene que estar convertida en energía potencial elástica y toda la energía mecánica es esto. Es un medio de m por v0 cuadrado y más un medio de k por d cuadrado, que es lo que tenía al principio. Así que eso tiene que ser igual al estiramiento máximo y entonces el estiramiento máximo es eso ahí. ¿Profe? Sí. Y ahí uno igual, o sea, calculando ese x máximo, podría como transformar la ecuación a solo como la teníamos antes, con el solo d, solo que en este caso d sería el x máximo, ¿o no? Claro. Lo que pasa es que también podríamos haberlo escrito de la otra forma, ¿cierto? Ya que lo hicimos, ¿cierto? Podríamos haber partido así al tiro escribiéndola como d seno de omega t más phi, ¿sí? En ese caso, ¿qué dijimos que resultaba ser? Ah, bueno, es que lo hicimos solo para el caso en que esto era cero, ¿ya? Pero ahora lo podemos resolver para el otro caso, y entonces aquí, bueno, el x0 va a ser c por el seno de phi, y eso es igual a d, y la velocidad inicial, ¿cierto? Va a ser igual a c omega coseno de omega t más phi. Para t igual a 0, esto es c por omega por el coseno de phi, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a b0. ¿Os fijáis? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo divido la ecuación 1 con la 2? Me queda que tangente de phi es igual a d partido por b0. No. Falta el omega, ¿o no? Multiplicado por omega. Ahí sí o no? Porque sí, porque queda esto dividido por eso va a quedar d partido por b0 partido por omega. Va a quedar el b0 abajo, el omega arriba. Aquí va a quedar seno de omega y aquí va a quedar coseno y las c se van a ir. Así que phi es igual al arco tangente, a la función inversa de la tangente de omega d partido por b0. Y si yo ordeno esto un poco, me queda c seno de phi igual a d. Y aquí me queda c coseno de phi
igual a B0 partido por omega. Si uno eleva las dos al cuadrado, acá queda C cuadrado por seno cuadrado de phi más C cuadrado por coseno cuadrado de phi es igual a D cuadrado más B0 cuadrado partido por omega cuadrado. C cuadrado seno cuadrado más C cuadrado coseno cuadrado, ¿cuánto vale? C C cuadrado. cuadrado. C cuadrado. Así que C cuadrado igual a D cuadrado más B0 cuadrado partido por omega cuadrado. Y entonces C vale raíz de D cuadrado más B0 cuadrado partido por omega cuadrado. Buena. Y entonces x de t es igual a raíz de D cuadrado más B0 al cuadrado partido por omega cuadrado por el seno de omega t más phi. No tengo idea cuánto vale phi. Pero ¿se dan cuenta la belleza de esta cuestión? ¿Se dan cuenta de la belleza de esto, no? Que acá apareció sola la amplitud máxima, po. Porque el seno solo va a ir entre -1 y 1. Así que la amplitud máxima tiene que ser raíz cuadrada de d cuadrado más b0 cuadrado partido por omega cuadrado. Que es lo mismo que habíamos encontrado haciendo trabajo y energía. Beautiful. ¿Sí o no? No se quieren ni reír. Así los que tienen la cámara están así como, no sé, quiere llorar la Maite igual. Bueno, yo sé que la sección de Claudio Falcón están aprendiendo movimiento armónico simple, pero me da la impresión de que nosotros nomás y ellos van a aprender. Ya no, los demás no van a pasar esta materia. Entonces, bueno, para ponerle nombre a las cosas, ¿ya? A esto se llama la amplitud de la oscilación. Esto de acá se llama el desfase. Y la otra cosa importante siempre es el periodo. El periodo. Y por supuesto, la otra cosa importante es la frecuencia angular. Última cosa que digo sobre los resortes, porque como vamos a cambiar de materia y no vamos a ver más movimiento armónico simple, es que si miramos bien lo del periodo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que es 2pi partido por omega, y omega dijimos que era raíz de k partido por m, entonces el periodo es 2pi por raíz de m partido por k, ¿ya? Y nos podemos imaginar un poco esto, ¿no? Supongamos que tenemos un resorte y le ponemos una masa chiquitita y lo estiramos. ¿Cómo va a ser el periodo? Va a ser así como... ¡ting! Va a ser como cortito el periodo, ¿sí? Porque la masa es chiquitita y entonces como que el resorte se va a mover rápido. Pero si le ponemos una masa más grande y le estiramos un poquito, el resorte se va a mover un poco más lento. Si le ponemos una masa más grande, todo esto sin roce, ¿cierto? El resorte va a ser aún más lento. Así que es razonable que el periodo sea proporcional a la masa. Mientras que la constante elástica del resorte es qué tan difícil es estirar el resorte, ¿cierto? Si yo estiro un poquito el resorte me opone mucha fuerza o poca. Si me opone mucha fuerza, entonces K es grande. Si me opone poca fuerza, K es pequeño. Si yo tengo un resorte duro, ¿cierto? De estos como de camiones, así, de estos grandes que si uno lo trata de estirar ni se mueve la cuestión. Mientras más duro, más rápido va a ser el movimiento del resorte. Mientras más blando, más lento va a ser el movimiento del resorte. Más largo va a ser el periodo.
Ok, chicos, esto era la mitad de lo que teníamos para hoy. Ya había otra parte de la materia que yo quería pasar, que era fuerza gravitacional y potencial gravitacional y velocidad de escape de la Tierra del potencial gravitatorio. Siempre suponemos que la velocidad, que la aceleración es g, pero en realidad la fuerza de gravedad depende del radio, depende de la distancia a la que uno está al centro de la Tierra. Para distancias muy grandes, como un satélite o un cohete, obviamente el satélite ni el cohete están sintiendo g, sino que están sintiendo menos g por la masa de la Tierra, por la masa del cohete, partido por el radio al cuadrado, o la distancia al cuadrado. Ya, esa fuerza también es una fuerza conservativa, es la fuerza gravitacional, y ahí se pueden hacer algunos problemas, o muchos problemas, o infinitos problemas de planetas, satélites, cohetes que se escapan. Tampoco creo que ninguna sección vaya a pasar eso, pero igual me gustaría que le echaran una leída a esa parte del Yankoli, ¿ya? Como les digo, no la voy a pasar en cátedra porque sería mucho, ya sería como exagerar con trabajo y energía para ustedes. Ya vamos a pasar más materia que las otras secciones, así que no nos podemos descoordinar tanto. Son las páginas 199 del Yankoli hasta... En realidad son 3 páginas del Yankoli. La página 199, 200 y 201. Y quiero que la lean y que la entiendan, ¿ya? Pero les va a quedar a ustedes para hacer eso. Profe, ¿puede repetir las páginas, por favor? 199, 200 y 201. Gracias. Bueno, chicos y chicas. Ustedes me querían mostrar algo, parece. No me quieren mostrar nada ya. Sí, profe, queremos mostrarle algo. Pero no sé quién lo quiere mostrar. El delegado. El delegado es representante del curso y no debe temer por represalias individuales. ¿Quién es el delegado del curso? La Emma con el Wyatt. Pero no veo a la Emma conectada. Wyatt tampoco está conectado. Ya, profe, yo se lo muestro. Voy a buscarlo. Ya, bueno, dale. Seba, coanfitrión. Profe, por mientras, le pregunto, ¿Massman sigue vivo? No, ¿No? no para esta sección de la ¿Cómo no? materia. Pero me refiero No, a no Massman, estoy interpretando mal la pregunta. La persona, Herbert la Massman, persona. Massman, ¿aún sí. está vivo? ¿Sí? No me consta que esté vivo Massman. No, no sabe entonces. No sé si está vivo o no. Hasta hace poco. No, hasta hace poco no, ni siquiera es poco. Yo creo que la última vez que supe que Massman estaba vivo fue hace como 10 años. Profe, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Oh, es mi foto de la facultad. Fan número 1 del Raimi. ¿Es verdad eso? Tengo más, no se ha comprobado su existencia. Ayer vieron a una. Por equivocación, se puso al lado de mi computador
y estaba muy preocupada de que ustedes la habían visto. ¿Alguien vio a mi hijastra Violeta pararse al lado mío ayer en el control? Yo no. ¿No? No. Ella No, o sea, estaba yo creo que súper... están todos pegados al Estábamos control. demasiado estresados por Estamos el demasiado control. concentrados en el La control, profe. concentración No está se en el preocupe. control. Más ídolos, Masman, José y Tomeo por la evaluación docente, y yo mismo también soy mi ídolo, es verdad eso. Estratocúmulos. ¿Y de dónde? ¿Cuándo les he hablado de los estratocúmulos? Sí, sí les he hablado de los estratocúmulos. Y Masman, por supuesto. He sido frustrado. Hacernos meteorología, que todos prendamos la cámara. Frase célebre, un 3 para la U es súper buena nota. Démonos 15 minutos de la clase para conversar, que terminan siendo como 1 hora. Están súper preparados para el control, procedemos a tener un promedio de 3.7. Chistoso. Mándenmelo, por favor. Hay otro igual, Mándenmelo para pero mostrarlo. se escucha, ¿cierto? Sí. Sí, Seba, dale. Ah, ya. Hay otro igual, pero no sé si lo muestro. A ver, voy a buscarlo. Es que no sé si lo va a entender tampoco. No crean, sí, aquí tengo 3 adolescentes en la casa. Es que los AUX nos hicieron un concurso de memes. Entonces, ahí salieron muchos memes. Vamos a ver si lo entiendo. Si en una de esas no lo entiendo. Profe, deje de grabar, ¿o no? Oh, ¿verdad? Claro. Yo Sí, todo no me registrado. no me